El Centro Cultural Kirchner, o al menos así se llamaba, hasta hoy que Javier Milei le dijo: ¡afuera! Muy buenos días a todos, perdón el retraso con respecto al horario habitual de la conferencia. Bueno, en primer lugar, contarles que esta tarde, 18 horas, el presidente de la Nación va a brindar un discurso especial de unos 25 minutos aproximadamente en el Foro Económico Internacional de las Américas, allí en el Four Seasons. El mismo será parte de, contar el rumbo que está tomando la Argentina y las virtudes del capitalismo de libre mercado frente a posturas dominantes de la Agenda 2030. En otro orden de cosas, la ministra Bullrich ha denunciado por traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al ex secretario de Derechos Humanos del gobierno del doctor Fernández, Horacio Pietragala, por acusar y responsabilizar sin fundamentos a la propia ministra, a las fuerzas del orden, en el accionar del caso de Santiago Maldonado, donde la justicia ya ha dictaminado que su muerte se dio sin intervención de terceros en las condiciones que, por supuesto, todos conocemos. Es absolutamente delirante que un funcionario del Estado acuse, infundadamente, por supuesto, a su propio país de un delito que lo comprometería ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tergiversar la realidad no es gratis en la Argentina del presidente Milei. En otro orden de cosas, comentarles a todos que en febrero se exportaron más de 82.000 toneladas de carne, lo que significa el volumen más alto de los últimos 57 años, y el primer bimestre se alcanzaron las 160.000 toneladas. 82.000 toneladas durante el mes de febrero, récord absoluto. Esto no es un dato menor en virtud de que en otros tiempos convivíamos con el cepo, la exportación de carne, y después de tamaño delirio, lograr este récord, la verdad que de la mano de la recuperación que esperamos para la Argentina, es seguramente una muy buena noticia. Y por último, se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre. Listo, soy todo oídos. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Sofía Rojas, para la Agencia Noticias Argentinas. Quería consultarle cuál es la opinión del gobierno sobre la convocatoria del expresidente Mauricio Macri para el pueblo venezolano para que se levante contra Nicolás Maduro, es el textual, sobre todo teniendo en cuenta los fuertes cuestionamientos a Estela de Carlotto por expresiones similares contra el presidente Javier Milei. Y en la misma línea pedirle si se puede confirmar el asilo a 5 dirigentes opositores de Maduro en la Embajada Argentina en Caracas. Gracias. Bueno, a tu última pregunta, cuando haya algo que confirmar, lo confirmará la propia Cancillería. Y en relación a los dichos del expresidente Mauricio Macri, quienes todos lo reconocemos como un gran demócrata, es difícil comparar a dichos de Mauricio Macri con los dichos de Estela de Carlotto, ¿no? Básicamente porque Mauricio Macri hace referencia a un gobierno o que se rige por una dictadura, mientras que Estela de Carlotto claramente hacía referencia a un gobierno hiperdemocrático como es el de Javier Milei. Así que la verdad es que me parece poco feliz la comparación. Así que no tenemos nada para opinar con respecto a eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Juan Pablo Peralta para Concierto El Litoral y Fénix Buenos Aires. Ayer hubo legisladores del PRO que vinieron a ver a Guillermo Franco, el ministro del Interior, que tiene que ver con la ley bases, y planteó luego el propio ministro que se propuso hacer la reforma laboral o avanzar con ella, que está judicializada, a través de una ley, ¿no? Lo que quería saber básicamente es si hay diálogo por las oposiciones justamente de los gremios, si hay diálogos subterráneos,
porque, por ejemplo, Héctor Dahl había dicho que podían llegar a negociar el tema de las indemnizaciones con la propuesta de la UOCRA. ¿Hay algún tipo de acuerdo? ¿El presidente tiene algún tipo de contacto con ellos o a través de sus funcionarios? Bueno, en realidad las reformas laborales siempre han tenido un consenso mayoritario. Digo, en general ha sido las reformas laborales, casi todos los sectores, te diría que todos los sectores estamos o están de acuerdo en que efectivamente la reforma laboral tiene que darse. Digamos, vos cuando tenés, por un lado, salarios miserables, por el otro lado no generas empleo hace 10 u 11 o 12 años, cuando además tampoco lográs generar empresas y cuando encima tenés un 45% de informalidad laboral, bueno, digamos, no hay mucho que explicar para entender que las leyes laborales o el esquema laboral argentino no está funcionando. Así que, y esto lo entienden parte de los empresarios, parte de los sindicatos, parte de la política y por supuesto nosotros. Por lo tanto, no nos parece para nada llamativo lo que vos describís. Digo, en definitiva, y acá no hay, vos lo definiste como conversaciones subterráneas, no hay conversaciones subterráneas, digamos, es de hecho un tema, te repito, que me parece que hay bastante consenso en que hay que modificarlo. Después, los pormenores, por supuesto, se debatirán como se debatieron siempre en pos de tratar de reformarlo de la mejor manera posible, siempre apuntando a, en algún momento, tener una reforma integral del esquema laboral que pueda acompañar una reforma integral también del sistema previsional, ¿no? Que van de la mano. De un lado tenés los que aportan, del otro lado tenés los que cobran de esos aportantes. Así que no nos parece para nada extraño lo que vos mencionás como algo particular, ¿no? Nos parece que es lo razonable. Buen día, vocero. Fernando Ramírez para parlamentario.com. Muy bien, gracias. Hay un tema que preocupa mucho en el ámbito del Congreso y también a los funcionarios del Poder Ejecutivo, que es el tema de los salarios y las dietas. Ya se conoce la política del Gobierno Nacional de dar marcha atrás en el Congreso a los aumentos de las dietas y también de los salarios de los funcionarios de jerarquía del Poder Ejecutivo. Pero hay quejas y mal humor, tanto en el Congreso como en algunos de esos funcionarios. Este tema es expresado hoy en una nota que publica el portal Infobae. Hay mal humor, hay quejas, incluso desliza que algunos legisladores que viven en las provincias no van a venir a las reuniones de comisiones. A futuro, ¿hay un plan por este tema, del tema salarial de los funcionarios del Poder Ejecutivo y las dietas de los legisladores? Gracias. Bueno, el tema de la dieta de los legisladores hay que preguntársela en tal caso a los presidentes de las cámaras. Digo, a Martín Menem y a Victoria Villarruel. No es un tema que nosotros podemos opinar, pero nos parece que no corresponde. Y con respecto a los funcionarios de la Administración Pública Nacional de alto rango, pues recordemos que no son todos, sino que el congelamiento es de subsecretarios para arriba, que es lo que se denomina el funcionario político. Bueno, el presidente Milei considera, como consideramos muchos, que efectivamente la Argentina tiene otras prioridades para discutir que en tal caso el futuro aumento en los sueldos de los funcionarios. Cuando el presidente Milei considere que eso debe ocurrir, ocurrirá. Digo, pero no, esto de que genera mal humor o no me parece que no es un tema que esté hoy digamos, en tela de juicio ninguna decisión que tome el presidente Milei, así que no hay nada para aclarar más que eso, ¿no? Que nos respetamos, todos los funcionarios respetan la decisión del presidente. Buenos días. ¿Cómo andas, Brenda? ¿Bien? Bien, todo bien. Quería preguntarle en primer lugar si nos puede decir cuál va a ser el nombre nuevo del CCK, si ya lo tienen definido o cuándo lo van a definir en todo caso. Y también preguntarle cómo recibieron las palabras, las declaraciones, el mensaje del Papa Francisco sobre la situación del narcotráfico en el país, en particular en Rosario, y si están de acuerdo con el énfasis que puso el Papa en la necesidad de un abordaje integral y en particular sobre el señalamiento de un silencio del Estado en este sentido de la prevención y el abordaje integral de la problemática. Gracias. Bueno, en principio supuse que me iban a preguntar cuál era el nombre que le
íbamos a decidir ponerle al ya hoy ex CCK, y no, lo cierto es que no está definido. Cuando lo definamos, por supuesto, se los vamos a comunicar, pero bueno, la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal. Sí, por supuesto, te repito, no tenemos todavía definido el nombre. Cuando lo tengamos, se los vamos a comunicar. Y con respecto a todo lo que me preguntaste en virtud de las opiniones o las precisiones que dio el Papa Francisco, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotros al Papa lo respetamos como tal. Para nosotros su opinión es sumamente importante y respetable, y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa, y está muy bien que así sea. Él es un líder espiritual, nosotros gobernamos la Argentina, y en esa distancia que hay entre ambas funciones, es razonable que en muchas cuestiones estemos de acuerdo y en muchas otras no. Lo que sí tengo para decirte es que los dos me parece que queremos, que nos da la sensación, y está también muy bien que así sea, los dos queremos lo mejor para Argentina, cada uno desde sus funciones y desde sus responsabilidades. Última pregunta. Voceros, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN bien, Radio. Nicolás. Muy bien. Le quiero hacer dos consultas. Una es, entiendo que no terminó de responder la consulta de la colega Sofía acerca de si el Estado argentino, no solamente si coincide con Macri, pero en especial con la frase de si efectivamente el Estado argentino promueve que el pueblo venezolano se una y se levante contra Maduro. Esa es la pregunta más institucional posible que le quiero hacer. Y después, hace algunos minutos, en este foro de empresarios americanos que va a asistir el presidente Milei, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Rodrigo Valdés, si bien ponderó el plan de Milei al punto tal de calificó como un progreso impresionante, sin embargo, también hizo referencia al ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno, y por tercera vez el fondo insta a, voy a leerlo textual, a que no caiga este ajuste desmedidamente en los sectores más pobres de la población argentina. El gobierno, de alguna manera, más allá de lo que usted viene diciendo, hace autocrítica y pretende recalibrar esto. Gracias. Autocrítica sobre qué cuestión en particular. Acerca de cómo el gobierno ha tomado un ajuste fiscal que, de acuerdo a lo que dice el fondo, está cayendo indiscriminadamente o injustamente en los sectores más pobres. Bueno, no, eso es inexacto. De hecho, lo he aclarado en un sinfín de oportunidades. Vamos a repetirlo una vez más. Los sectores más cuidados y más protegidos son efectivamente los más pobres, los más vulnerables. Hablamos del aumento, te hablo por supuesto, de estos 100 días o 100 y pico de días de gobierno, donde más se ha dado aumento, incremento y ayuda fue en los sectores más vulnerables, especialmente los que congregan a los más chicos. Hablamos en estos meses, fuimos hablando del ajuste en las AUH, en las tarjetas alimentarias, en las ayudas escolares, en los propios comedores, más allá de, por supuesto, toda la difamación que hubo sobre nuestro supuesto descuido, olvido o maltrato con respecto a los más vulnerables. Todo lo contrario, son los sectores más atendidos, porque lo explicamos también infinidad de veces. Entendemos que son el futuro de la Argentina, ¿no? El futuro de la Argentina son los más chicos. El futuro de la Argentina está en no solo que los más chicos se puedan alimentar y puedan tener una vida digna, sino que puedan, dentro de esa vida digna, poder educarse. Y para educarse indefectiblemente a los más vulnerables hay que ayudarlos, porque si no, no se van a poder educar jamás. Y cuando dentro de 20 o 30 años tengan que hacer esta Argentina grande, o sostenerla, porque ya va a ser grande seguramente, no lo van a poder hacer porque no van a tener la capacitación, el estudio, la formación o el desarrollo que corresponde. Así que el que nos olvidamos de los más pobres, si esa fue la definición, fue absolutamente inexacta. Y efectivamente todos los números que yo te estoy diciendo, los datos que te estoy diciendo, están a la vista. Además, en un esquema con el Fondo Monetario que estamos cumpliendo a rajatabla, ¿no? Porque
todo lo que se nos ha, todas las metas o el camino que hemos trazado juntos, en la próxima revisión va a quedar a la vista que efectivamente después de mucho tiempo no vamos a pasar vergüenza. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, las opiniones del expresidente Macri corren por cuenta del expresidente Macri y nosotros siempre apelamos a la, por supuesto, institucionalidad, jamás olvidándonos quiénes están de un lado y quiénes están del otro, quiénes defienden a la democracia y quienes defienden sus propias dictaduras. Eso lo tenemos bien en claro. Ahora, lo que diga, las apreciaciones que pueda hacer el presidente del ingeniero Macri, corren por cuenta, por supuesto, del ingeniero Macri. Muchísimas gracias.